Hola gente, ¿cómo están? Bueno, lo que les voy a mostrar hoy es este componente, básicamente, esto que está acá, que viene a ser lo que es un transformador de corriente. Como se puede ver, son dos terminales, un encapsulado, un agujero en el medio, y bueno, básicamente esto es una bobina, no es más que eso. Nosotros tenemos este circuito que aparte se llama ZM, lo pongo por si les interesa, CT103C. Este es el que estoy usando yo ahora. Bueno, en el datasheet van a ver, obviamente, la parte mecánica, ¿no? El diseño mecánico, donde tienen las dimensiones y demás, y también van a ver una serie de parámetros que dice que soporta hasta 10 amperes, que, qué sé yo, que tiene una resistencia de 50 ohms, etc. Ahora vamos a ver eso, pero vamos a medir un poco. Lo que tenemos acá, básicamente, es una bobina, nada más. Este video está auspiciado por la empresa PCB GoGo. Es una empresa de circuitos impresos que tiene la posibilidad de hacer circuitos profesionales como también prototipado para sus proyectos. En este caso podemos ver, tenemos 10 PCBs por $5 para el que quiera hacer un prototipado rápido. Podemos venir acá, podemos cargar nuestras proporciones del PCB, subir el Gerber y podemos tener rápidamente un cotizado del circuito. Imaginen que tenemos lo siguiente. ¿No? Tenemos un núcleo partido en dos, un núcleo común, núcleo de ferrite o de hierro. Acá tenemos una bisagra, ¿no? Perdón por mi dibujo, esto es una bisagra, esto abriría de esta manera, igual que lo hace la pinza amperométrica, ¿no? Para permitir enganchar un cable y pasar el cable por adentro. De este lado tenemos entonces lo que viene a ser un devanado de X cantidad de espiras, y de este lado nosotros pondríamos otro devanado, ¿no? Que es donde nosotros vamos a enganchar la pinza. Si yo la pinza quiero medir un cable, ahí está. Entonces la abro para no cortar el cable. Este cable está abierto, pero si yo tengo un cable en una instalación eléctrica y no lo voy a cortar para pasarlo por acá, entonces abro la pinza y lo muerdo, digamos. Ese es el principio. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una espira, una de este lado y 1000 de la otra, una relación 1 a 1000. ¿Por qué? Porque yo por acá voy a pasar una corriente eléctrica por este cable, ¿no? Va a circular una corriente, ese cable va a generar un campo magnético, el campo magnético se va a distribuir por el circuito magnético, por lo que viene a ser el núcleo, y ese circuito magnético va a inducir en este otro bobina, este otro solenoide, va a inducir una corriente. Esa corriente que va a inducir por acá es la que yo después voy a medir de alguna manera de este lado. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Si ustedes compran yo no tengo ahora, hay unos de Arduino que son azules, que son unas piecitas azules que ya las conocerán, que bueno, que es básicamente esto, pero con un núcleo de ferrite, donde ustedes pueden hacer lo mismo que hacen acá. Que no sé si son baratas, parece que son medio caras, pero bueno. Esas, por ejemplo, es este mismo principio. Pasan un cable por el medio del núcleo de ferrite y del otro lado induce un campo magnético que sale por esta bobina de acá. Es un transformador básico de toda la vida que ustedes hacían así. Bueno, es esto, solamente acá tienen una espira, acá tienen 1000 o 2000 o las que sean según cómo esté construido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El datasheet de estos componentes, por ejemplo nos dice que tenemos 5 amperes 50 miliamperes de salida a 5 amperes de entrada. Es decir, si yo paso 5 amperes por acá saco 50 miliamperes. Eso varía según el modelo. Este que está acá es así, pero según el modelo varía esto, puede ser distinto. Si yo paso obviamente 10 amperes voy a tener 100 miliamperes, es una relación lineal. Eso recuerden lo que eran las fórmulas, ¿no? Tensión en primario sobre tensión en secundario, número de vueltas en primario sobre número de vueltas en secundario, corriente en secundario sobre corriente en primario. Esta es la relación de transformación. La cantidad de espiras corresponde a la cantidad de tensión, inversamente proporcional a la cantidad de corriente. Entonces, esto es para cualquier transformador, ¿no? Pero para esto también se aplica. Entonces, hay algo que yo quería decir, por eso lo estoy dibujando así, por eso les muestro la pinza amperométrica que tiene un núcleo de ferrite adentro y este que no tiene. Este solamente es una bobina por la que yo, o sea, si lo vemos de una manera un poco más analítica, esto, con un agujero en el medio, yo lo que hago es pasar un cable por acá, a ver si tengo un cablecito para pasar. Por ejemplo, yo agarro este cablecito,
lo paso por acá y ya tengo el circuito que está midiendo la corriente que pasa por acá. Entonces ustedes están diciendo, ¿y el núcleo acá dónde está? Bueno, este no tiene núcleo. Y ahí viene la joda. Porque este que está acá es como si yo agarrara un cable, ¿no? Este es el conductor, este es el cable que circula una corriente, y yo acá en el medio le enrollara, ¿no?, lo que viene a ser la bobina. Es eso, es básicamente eso. Solo que acá tenemos un solo cable que viene a ser una espira, y después acá tenemos 50.000 vueltas, que son las que tiene esto adentro. Que según el datasheet, entre 1000 y 2000, depende del modelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar con un circuito como este, como el que tiene núcleo ferromagnético adentro, es que según el núcleo, según la geometría, la forma del núcleo, según cómo sea este núcleo, si es grande, si es chico, el material, cómo está compuesto y demás, va a soportar una determinada flujo magnético. Es decir, yo con este primario que tengo acá paso una corriente de 5 amperes por este cable, esta sola espira, y esta espira que está acá genera un campo magnético. Ese campo magnético viaja a través del circuito magnético. El circuito magnético viene a ser el núcleo, que es ferromagnético, entonces permite que pasen las líneas de campo magnético, y de esa manera del otro lado puedo inducir una corriente que sale en el secundario, lo mismo que cualquier transformador. ¿Qué pasa? El núcleo ferromagnético tiene un límite, o sea, depende del tamaño, depende del material, de la forma geométrica, etcétera, va a tener un límite de líneas. O sea, yo no puedo pasar, qué sé yo, si el núcleo es, vamos a hacer un ejemplo burdo, pero si el núcleo es así, de este tamaño, yo paso las líneas de campo magnético por acá, no puedo pasar más. O sea, el circuito magnético me permite una cantidad limitada de líneas de campo magnético para pasar por ahí. Entonces, si yo por acá paso 5 amperes y el circuito magnético, el núcleo, me permite soportar lo que es el campo magnético que genera ese cable con 5 amperes de corriente, entonces el flujo magnético se transfiere de manera correcta, atraviesa todo el circuito y se induce una corriente de este lado. Si yo acabo de pasar 5 amperes, paso 50 amperes, obviamente el campo magnético va a ser mucho mayor y obviamente las líneas de campo magnético van a aumentar, porque mayor campo magnético aumenta también el mayor corriente, aumenta también el campo magnético. Pero esto tiene un límite. Si lo que viene a ser el circuito magnético es muy chiquito, bueno, no me va a dejar pasar muchas líneas de campo. Entonces yo le mando 50 amperes, posiblemente a los 15 amperes, o no sé, a lo que sea, depende el fabricante lo que les diga, qué sé yo voy subiendo lo que viene a ser la corriente y va a llegar un momento que lo que viene a ser el campo magnético ya no va a pasar, se va a limitar. Y cuando se limite el campo magnético, por más que yo le ponga 500.000 amperes de este lado, si se limita ya no pasan más líneas de campo, lo cual de este lado, del secundario, voy a tener una corriente máxima. Eso tiene dos cosas. Esto lo pueden ver mejor en la curva B y H de magnetización del núcleo de ferrite, ¿no? Pero tiene dos cosas. Y las dos son importantes, pero bueno. Por ejemplo, primero si se colapsa el núcleo, si se satura, porque están metiendo más corriente de la que el núcleo puede transferir de forma magnética, si se satura se va a calentar. Y es ahí cuando las bobinas se empiezan a calentar, cuando se zarpan en corriente y, se calientan porque se satura el núcleo, porque no tienen más forma de distribuir ese campo magnético. Entonces, por un lado eso, se satura el núcleo y se calienta. Y si se satura el núcleo, quiere decir que llegó hasta acá y no puede hacer más que eso, lo que va a pasar es que también las líneas de campo llegaron hasta acá. Entonces, nunca se va a sobrepasar la inducción de este lado, lo cual es un limitador de corriente de salida. Porque si yo acá le pongo, si este circuito está pensado para 10 amperes y yo le pongo 5, perfecto. 5 amperes, saco 50 miliamperes. Le pongo 10 amperes, saco 100 miliamperes. Ahora le pongo 25 amperes y ya el circuito magnético no me va a soportar 25 amperes de flujo magnético, por así decirlo. Entonces se va a limitar y voy a seguir teniendo, por ejemplo, 100 miliamperes o 150 miliamperes como mucho, una cosa así. Entonces de esa manera también limito. Y eso está bueno porque en un transformador de corriente, que viene a hacer esto, lo que va a pasar es que si ustedes meten una corriente muy grande, un pico muy grande o lo que sea, no se va a transferir de este lado, lo cual el circuito de sensado de corriente que tienen acá no se va a quemar. Eso también hay que tener en cuenta que está bueno. Eso porque estamos usando núcleo de ferrite, que es lo que pasa acá. Ustedes acá pueden dar más de una vuelta, o sea, más de uno alguna vez habrá agarrado la pinza amperométrica y para medir con más resolución agarran y le hacen así. Entonces acá lo que tienen son 3 espiras en lugar de una. Y obviamente el valor que leen acá
es 3 veces mayor. Eso tienen que tenerlo en cuenta cuando lo leen. Eso se puede hacer también acá, es lo mismo. Pero ahora viene este caso. En este caso de acá, al no tener núcleo, al ser solamente una bobina enrollada sobre un cable, si yo meto un pico de consumo enorme, eso se va a transformar del otro lado también. Ojo con eso. Entonces, no tenemos un núcleo que se sature, no tenemos un núcleo que autolimite. Entonces, de esa manera podemos tener un inconveniente. Ahora yo voy a hablar de este, porque es el que me interesa a mí, que según datasheet dice 10 A, pero teniendo en cuenta que no tiene un núcleo ferromagnético adentro, porque el datasheet que estuve leyendo yo no me daba ninguna información de núcleo, lo cual entiendo que no lo tiene. A ver, podría tener un toroide adentro, pero no lo sé porque lo tendría que desarmar. Si alguno de ustedes saben, porque desarmó uno, avise, porque el datasheet que yo encontré, que es una cagada, no dice absolutamente nada de eso. O déjenme en los comentarios si encuentran un datasheet más completo, porque encontré yo era una carilla y no servía para nada. O no sé, el que sepa que lo desarmó o lo haya usado más veces que yo, me avisa, porque yo no lo vi. Tranquilamente puede haber un núcleo toroidal acá y bueno, y ahí tendríamos la saturación del núcleo y tendríamos el límite de corriente, que sería lo más sensato, porque hacer esto es peligroso. Pero bueno, dentro de este circuito, por ejemplo, nosotros tenemos esta opción, ¿no? Con el núcleo ahí, supongamos, y tenemos otra vez el núcleo ahí y una resistencia acá. A veces estos módulos vienen, perdón, esto no, pero a veces vienen una plaquetita, sobre todo los de Arduino, viene una plaquetita acá con una resistencia soldada, que es esta. Esa resistencia que está ahí, le dicen resistencia de Burden, que es carga, resistencia de carga, pero no es lo mismo que LOAD, es otro tipo de resistencia. ¿Y qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es que si yo circulo una corriente por acá, lo que saco de acá es una corriente. Y si yo circulo la misma corriente con una resistencia en paralelo, la corriente pasa a través de la resistencia y tengo una caída de tensión. Entonces acá tengo una tensión. Son las dos maneras. Ustedes pueden trabajarlo como corriente o como tensión. A mí me conviene trabajarlo como tensión, porque yo le pongo con una resistencia, una simple resistencia, yo puedo tener un valor para leer en tensión. Ese valor que puedo leer en tensión lo puedo leer con un Arduino, lo puedo leer con lo que quiera. Ahora viene la otra parte. Si van a medir alterna, obviamente van a tener una parte negativa. Si van a medir una parte negativa, lo que hay que tener en cuenta también es el tema de cómo lo van a conectar esa parte negativa. Por ejemplo, ustedes tienen este circuito, voy a borrar esto para que sea más fácil. Ustedes tienen este circuito y lo que tendrían que hacer es poner la parte negativa en un divisor de tensión, ¿no? Un divisor de tensión. ¿Por qué? Porque esto que está acá, si usted tiene la misma resistencia, por ejemplo que yo, 10K y 10K en 5 volt, tienen acá en este punto 2,5 volt, porque es veces es sobre 2. Entonces al tener esto en 2,5 volt, lo que hago es que en lugar de tener la señal acá con el 0, la tengo 2,5 volt levantada. Entonces al estar 2,5 volt levantada, lo que me genera es que tengo un offset de separación entre masa y ya no tengo semiciclos negativos. Todo está en el cuadrante positivo. Entonces de esa manera yo puedo ingresar esta señal a un Arduino tranquilamente, siempre sabiendo que acá hay 2,5 volt, porque Arduino cuando yo lea acá, por ejemplo, si acá tenía un volt de amplitud, y acá sigo teniendo un volt, acá voy a tener 3,5 volt. Y acá tenía un volt negativo que voy a tener 1,5 volt. Entonces yo tengo que saber que si acá pongo el Arduino, la ADC, tengo que decirle, bueno, lo que llegue por acá, restale 2,5. El número que llegue, restale 2,5, que es el 0. Entonces de esa manera ustedes pueden trabajar esto con una entrada que sea positiva sin ningún problema. Eso para tener en cuenta. Lo que tenemos que saber también, que es importante, es si ustedes tienen el sensor que tengo yo, que no viene con resistencia interna, lo que tienen que saber es qué valor de resistencia le van a poner acá, ¿no? ¿Qué R le vamos a poner acá? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Porque el tipo les dice que tiene 50 mA cada 5 A. Por ejemplo, si yo tengo 5 A de entrada, tengo 50 mA de salida. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, 100 ohms son 5 volt, porque por ley de Ohm, ¿no? Tensión igual a los 50 mA por 100
ohms me da 5 volt. O sea que a 5 amperes tendría 5 volt de salida. Eso a tener en cuenta. Hay muchos circuitos que le ponen 33 ohm de este lado, 47 ohm, porque este circuito soporta hasta 10 amperes. Entonces, como soporta hasta 10 amperes, para que calce bien en un Arduino le ponen 33 ohms, una cosa así. Y vamos a ver qué pasaría si pongo 33 ohm con la calculadora, 50 miliamperes, me da 1,65 volt a 50 miliamperes. Si pongo 100 miliamperes, porque llega a los 10 amperes, me da 3,3 volt. Entonces de esa manera ustedes tienen un límite también por las dudas. O sea, eso lo van manejando ustedes. Le pueden poner un K si quieren acá. Porque si van a manejar una corriente chica, por ejemplo, van a poner 1 ampere de este lado, y bueno, le ponen un K y la tensión va a ser más alta y la pueden medir mejor. Eso depende de ustedes. ¿Qué es lo que van a circular por acá? Si van a circular una corriente chica o una corriente grande. Así que eso del vamos tienen que analizarlo ustedes, depende de ustedes. Pero creo que viene 33 ohm por defecto en la plaquetita que les muestra. Creo que es así. Así que yo ahora lo que voy a hacer es, vamos a meterle un poco de consumo a esto para ver qué es lo que pasa y vamos a ver cómo varía la tensión de salida en función de la resistencia de carga que le ponemos acá. Yo calculo que, otra vez, si alguno tiene el datasheet, pásemelo, pero yo calculo que adentro tiene un toroide, porque si no, no puede decirme el datasheet que leí, no me puede decir nunca que son 10 amperes máximo, porque si no, eso es porque se satura el núcleo de 10 amperes y chao. Si no tiene núcleo de ferrite, tiene núcleo de aire, yo le puedo seguir dando rosca y el tipo me tiene que seguir dando tensión hasta que se rompa la aislación interna de los devanados, o sea, hasta que sea tan alta la tensión que tiene que me destruye la aislación dieléctrica que tiene el mismo cobre, el mismo alambre. Entonces yo no creo que sea así, pero si alguno tiene algún dato más, pásenmelo por comentario que está bueno. Bueno, lo que tengo acá es, bueno, voy a sacar esta punta cuando no se ve nada. Lo que tengo acá es el transformador de corriente conectado en esta térmica, en la entrada de la térmica, acá hay 220, y ahí tengo conectado acá una lámpara halógena, que la tengo ahí medio escondida para que no haga tanta luz, y una resistencia de 47 ohms. Es una lámpara más o menos de 2 amperes. Yo voy a ponerle también la pinza amperométrica para que se vea también el consumo. Ahí se ve, listo. Yo prendo acá y acá tenemos, no, 2 amperes no, tenemos 230 miliamperes. 230 miliamperes, tenemos en 47 ohms, tenemos 12 milivolt. Recordemos el cálculo. Voy a poner, por ejemplo, porque el valor es muy chico, no me interesa a mí. O sea, recordemos, a ver, voy a agarrar la calculadora. Bueno, recordemos el cálculo que es la corriente que entra sobre 1000, porque es 1000 veces la relación de transformación por la resistencia, que son 47 ohms. Más o menos son 11,75 milivolt, 12 milivolt, no está mal. O 11,9, no está mal. Ahora, si yo le pongo una resistencia, por ejemplo, de 470, tendría que tener 117 milivolt. Si la resistencia sería de 470, ¿no? Vamos a poner una de 470. Y vamos a medir nuevamente la tensión. Tenemos 113. Sigue estando bien. Y si ponemos una resistencia de lo que viene a ser un K, por ejemplo, son 250 milivolt. Lo cual, si yo pongo un K, son 235, 213, bueno, más o menos. Tenemos 236 milivolt y acá tenemos 227 miliamperes. O sea, no tiene que ser 250, tiene que ser, está bien, está más o menos por ahí. O sea, más o menos la relación de transformación, etc. O sea que está bueno. No puse una carga más grande porque no tengo una carga que no haga ruido más grande. Podría haber puesto un caloventor que son 1000 watts, una cosa así, pero va a hacer ruido y me va a tapar el audio. Pero bueno, yo ya lo probé eso igual, con caloventor, que daba 4,9 amperes, y la verdad que igual que acá, bastante lineal la relación, lo cual está bueno. El precio de esto no es tan caro,
creo que está a unos 250 pesos en Argentina hoy, porque dentro de un mes no sé cuánto va a estar, pero es más barata que la pinza azul. Algo que no les comenté en el pizarrón que me parece interesante es el tema de pasar esto a continua para medirlo con un micro o lo que sea, porque pasar esto con el, como yo les mostré en el pizarrón antes, con el divisor de tensión, es una cosa para medir la alterna en el micro. Si yo quiero medir continua, como no me interesa la alterna, o bien tomamos la alterna como estábamos tomándola antes y adentro del micro por software hacemos una rectificación, o sea, integramos todo eso, o hacemos un circuito externo que nos dé una tensión en continua. Si ustedes lo que quieren hacer es medir acá, por ejemplo, si ustedes lo que quieren hacer es medir acá en el transformador este de corriente en continua, lo que tendrían que hacer es poner una resistencia, por ejemplo un K, para tener un valor alto. De este lado ponen un puente rectificador, ¿no? Y después acá un capacitor chiquito, por ejemplo un microfaradio, y ya tienen una salida para medir una tensión continua proporcional. Ojo, que los diodos necesitan 0,7 para empezar a conducir, o sea, mínimo, la tensión mínima son 0,7 volt, lo cual acá en este punto, entre punto A y B, tienen que tener una resistencia que les dé un valor de tensión mayor a este. Por ejemplo, lo mínimo que tienen que leer es un volt para que sea rectificado. Ojo con eso porque he visto circuitos que se quejan que no andan con esto, pero es porque acá tienen 33 ohms, 50 ohms, 100 ohms y acá la tensión es 100 milivolt y 100 milivolt no van a poder hacer nada, a menos que hagan un rectificador de precisión con operacional, etc. Pero si lo hacen con puente rectificador, tengan en cuenta esta tensión, que acá tienen que poner una resistencia tal que la tensión en estos puntos sea mayor a la del diodo para empezar a conducir. Así que bueno, quería mostrarles eso. Espero que les guste el video, espero que les sirva para algo y obviamente esto lo voy a usar en otro proyecto, por eso estoy haciendo el intro acá. Así que bueno, si te gustó el video, no te olvides dejar tu comentario, tu like y suscribirte al canal, así no te perdés los siguientes videos. Nos vemos en el próximo. Feliz Día del Padre para los padres.